conferencia que tuvimos hace 2 semanas, se llamó Amor y Goce, y vino una psicoanalista lacaniana del DF a hablar de eso. Y una de las cosas que dijo es que no hay técnica psicoanalítica, que no existe una técnica de la escucha psicoanalítica. Yo sé que Freud escribió mucho sobre técnica psicoanalítica y todo, varios apartados sobre eso, y uno los lee con mucho gusto, ¿no? Tratando de encontrar ahí cómo hacer psicoanálisis. Pero yo estoy de acuerdo con lo que propone Marina hace rato. Por más que leas cómo escuchar a otro, eso no lo puedes aprender, ¿no? No es algo que te puedan enseñar. Por más horas que les den de psicoanálisis en una universidad, uno no enseña a otro cómo escuchar. Entonces, en ese sentido, no hay técnica psicoanalítica. Si uno habla de qué propuso Freud como técnica, pues solo hay una cosa, y se llama libre asociación. Es la única cosa de la que podemos hablar como técnica psicoanalítica, a diferencia de, no sé, la Gestalt, ¿no? Que la silla vacía y que no sé qué, y miles de técnicas, ahora sí que técnicas para acceder a cierto proceso o ventaja terapéutica. Mientras aquí, no, pues la verdad es que es como una sencillez muy complicada el psicoanálisis, porque es una cosa muy particular. Libre asociación y ya, ¿no? Poner al paciente a hablar, a que diga todo lo que se le ocurra, para que no sea un diálogo de café en donde yo te cuento cómo estuvo mi semana, ¿no? Que hasta así empiezan en otro tipo de orientaciones. ¿Cómo estuvo tu semana, no? Como, vamos a echarnos un café, hay galletas y toda la cosa, ¿no? Y aquí la cuestión sería acceder a material inconsciente. Entonces tiene que ser distinto cómo empieza una sesión, y entonces las sesiones empiezan con: vas a hablar de lo que venga a tu mente y te vas a someter, eso dice Manuel Hernández, otro psicoanalista lacaniano también, vivo, que ustedes pueden leer, si quieren les paso el texto por ahí, que habla de cómo hacerse psicoanalista a lo largo de la historia, ¿no? Hace una investigación muy buena. Y bueno, la cuestión es, cuando uno da esa regla, se somete, así como se oye la palabra, tanto el paciente como el analista a la regla. Ustedes pueden tener un paciente en donde nos dé mucha curiosidad cómo le iría en el juego de fútbol, ¿verdad? Pero el paciente no quiere hablar de eso. O a lo mejor te lo encontraste en una conferencia y le quieres preguntar qué te pareció, pero el paciente no quiere hablar de eso. Entonces, en ese sentido, el analista también se va a someter a la regla de la libre asociación y no va a hablar de lo que a él le dé la gana o lo que a él le parezca importante. Va a hablar de lo que viene a la mente del sujeto en un momento determinado, ¿no? Y si la sesión que entra habla de otra cosa que no tiene nada que ver, ni modo. Cada sesión hay que darles chance de que sean una persona nueva y que hablen de lo que tengan que hablar. Entonces, técnica es esa. Es muy simple, ¿no? Técnica es esa. También hablamos del uso del diván, ¿no? De otras cuestiones, los tiempos, dependiendo qué orientación psicoanalítica va a ser, cuánto tiempo dura una sesión, o que ustedes saben que está estipulado 50 minutos. Ustedes saben que Freud trabajaba todos los días. Él veía a sus pacientes todos los días porque decía, hay que concentrarnos en el caso. Entonces, qué bonito tener 7 pacientes todos los días, ¿no? 6 veces a la semana, descansaban una vez y los días festivos. Hoy en día se trabaja muy distinto. ¿Quién tiene el tiempo para ir todos los días a psicoanalizarse? ¿Quién tiene el dinero, no? Entonces se hace 1 vez, 2 veces, si acaso 3 veces a la semana, y eso es muy raro, ¿verdad? Pero es parte de la técnica, ¿no? ¿Qué se sugiere? La duración y la frecuencia es parte de la técnica. Pero les decía, la única regla en realidad es la libre asociación, y es lo que nos distingue de las demás orientaciones, y es una regla que pues no va a cambiar, porque si no hay eso, no hay psicoanálisis. Ahora, no es lo mismo un psicoanálisis ortodoxo, en donde el paciente lo solicita y se le acuesta en el diván y se le impone esa regla después de una serie de entrevistas, como a la 4ª, 5ª sesión ya se empieza a hacer libre asociación, a alguien que lo que pide es un proceso terapéutico, ¿no? Que alguien que lo que quiere es una terapia. Entonces, pues no le vas a decir te acuestas y ahora hablas de lo que venga a tu mente. No lo sometes a esa regla, pero eso no quiere decir que no trabajes desde ahí. No sé si me explico. Que tus intervenciones tienen que ver con eso, con llevarlo a un nivel de profundidad más inconsciente, en donde asocie libremente. Entonces ellos empiezan a hablar cómo les fue en su semana, y entonces tú le dices por qué crees que eso es importante, de qué manera piensas que eso
ha estado presente en otro momento de tu vida, con qué lo relacionas, qué te recuerda, ¿no? Son otras maneras de asociar sin poner la regla. La regla se pone estrictamente en un psicoanálisis formal, que normalmente va a ser en diván. En Tijuana hay psicoanalistas sin diván. Y yo no pensaría que esa fuerza es el diván, ¿no? O sea, sí es muy ortodoxo. A mí me gusta usar diván, pero también entiendo que hay gente que no le gusta. Hay psicoanalistas que prefieren frente a frente y hay pacientes que no están hechos para diván, que es parte de la técnica también, es algo que uno aprende, ¿no? ¿Qué pacientes no vamos a llevar a diván? ¿Han visto eso en la escuela, por ejemplo? No. Bueno, los pacientes que tengan nódulos psicóticos fuertes, que tiendan así como a la deriva fácilmente, a delirar, no los vas a acostar en el diván, porque es muy contraproducente. O un paciente que esté muy deprimido, que necesita mucho tu mirada, ¿no? Ese tampoco. Un paciente, yo creería, no lo he leído, pero yo lo aplico, un paciente que está extremadamente necesitado de afecto, alguien que ha sido huérfano, rechazado múltiples veces, que llega y te dice, no me puedo relacionar, no lo vas a acostar en el diván. Te necesita, ¿no? Necesita el soporte de tu mirada para poder hablar y sentirse empático. Entonces, y bueno, con eso vamos a otro tema que es parte importante de lo que plantea Freud en sus textos sobre la técnica, que es la transferencia. Decíamos, solo hay una regla, solo hay una técnica, pero el soporte del trabajo está puesto en la transferencia. Hablar de contratransferencia es un casi pleonasmo, pues es como salir para afuera. Obviamente no tiene que haber contratransferencia. Obviamente tú no vas a responder a la demanda del paciente, ¿no? Eso es obvio. Pero la transferencia, pues esa sí hay que discutirla. ¿Qué es eso? Bueno, pues los psicoanalistas modernos, Freud lo escribió en 1912, Amor de transferencia, pero entre más se escribe de eso, hay un libro así de gordo, 780 páginas, de Jana Luch, donde dice que la transferencia es amor, que no hay diferencia entre el amor y la transferencia, ¿no? Entonces, es un amor distinto, pero es amor. Eso es la transferencia, ¿no? En donde uno pone al analista en un lugar de saber y hay lazos afectivos fuertes como para que yo pueda someterme a una regla tan hardcore como es decir todo lo que venga a mi mente. Es un nivel de profundidad y de intimidad muy impresionante, pues, ¿no? Que no tienes con nadie más. Entonces se necesita tener un lazo afectivo fuerte y ese lazo afectivo está como basado en una confianza. O sea, en una confianza, uno, de que no te van a ver la cara, que no está dormido tu analista, ¿verdad? Porque hay analistas que se ponen a mandar recados mientras están oyendo a su paciente, que es una traición fuertísima, ¿no? A la escucha. Que no, bueno, que te va a escuchar, que te va a ayudar a entender qué estás diciendo, porque de eso se trata ahí, ¿no? Yo voy a hablar y no estoy seguro qué va a salir, pero tú me vas a ayudar a escucharme. Tú vas a ayudar a que yo escuche una verdad inconsciente que yo no estoy pudiendo ver. A eso van. De eso se trata un análisis, ¿no? Entonces, la transferencia, si no se da, no va a haber análisis. Cuando ustedes, alumnos de la UABC, me escriben y me dicen, recomiéndame, me piden una cita a mí, y les digo, pues no puedo, tengo mi agenda llena, en este momento no los puedo recibir, pero te recomiendo algo, a alguien. Yo entiendo que de entrada a mí ni me conocen. ¿Cuál transferencia puede haber conmigo, no? Entonces, tener un horario fijo, saber que siempre va a estar ahí, que tu terapeuta o analista siempre esté cuando tú llegas, todo eso ayuda a vencer resistencias de lo que realmente sucede en un análisis. La gente va y cuenta su historia, la recuenta, ¿no? Y el trabajo del analista es ponerla en duda, porque la gente llega con mucha seguridad, yo soy el hijo preferido, ¿no? O yo soy la víctima. Entonces hay que poner en duda esas verdades absolutas, porque seguramente no son ciertas, ¿no? Y esta cosa de recontarte tu historia, pues va a ser muy significativo para una persona, para cambiar de posición, ¿no? Que finalmente de eso se trata un análisis, ¿no? De hablar para cambiar de posición subjetiva y ocupar un lugar distinto del que has estado ocupando hasta este momento, que te hace sufrir, ¿no? Entonces, en esta cosa de repetir, cuentas, repites, ¿no? Y relaboras, que tiene que ver con el nivel de profundidad que le das en la sesión al material que se cuenta.
Es decir, la gente dice algo y tú te puedes quedar con eso y ya. Pero entonces, cuando se le da más profundidad a lo que te está diciendo, qué piensas de eso, qué sientes con eso, con qué lo relacionas, pues ahí se está reelaborando. ¿Me explico? No nada más se queda el material repetido, sino se reelabora, se trabaja. Y también se habla después de consecuencias, porque la gente te va a decir, lo que pasó allá, ¿no? ¿Te acuerdas de aquella sesión? Pues fíjate, entonces sigue reelaborando esa verdad a la que se llegó, ¿no? O esa puesta en duda a la que se llegó en algún momento. Como que las sesiones, de hecho, la gente dice que son muy repetitivas, es que hablo de lo mismo. Pues sí, porque para que cambie el discurso, uno le da vueltas y vueltas y vueltas al mismo tema, ¿no? Hasta que puedes justo reelaborarlo y ocupar un lugar diferente. Una diferencia importante entre los lacanianos y los freudianos es que el lugar de la interpretación es muy distinta, porque de lo que se trataría sería de hacer análisis, no de hacer interpretación, porque la interpretación pareciera que viene del lado del analista, mientras que el análisis viene del lado del analizado con la ayuda de las preguntas del analista. ¿Me explico? Sí. Entonces esta cuestión tan freudiana, digamos que muchas personas pensarían que hay que repensarla, ¿no? O en mi caso, yo intento más hacer análisis que interpretaciones, en donde uno le dice, lo que pasa es que usted, ¿no? Sí. Okay. Donde el saber está de este lado, pues no, el que sabe es el paciente. Sí.